Buenos días. Hoy es el 15º Domingo en Tiempo Ordinario. Las lecturas son del ciclo A. La primera lectura es del profeta Isaías y el Evangelio es de San Mateo, presentando la parábola del sembrador de Jesús. Ambas lecturas se centran en el poder de la palabra de Dios. Es alentador observar que muchas familias respetan y veneran la palabra de Dios, tanto que guardan una Biblia en sus casas. Es de esperar que también la lean y la apliquen a sus vidas de cada día. La palabra de Dios es poderosa, pero al mismo tiempo es tan humilde que nos suplica que la acojamos bien y por favor que la pongamos en práctica. Pedimos a Jesús, el Señor, que está aquí con nosotros, que permita que su poderosa y humilde palabra nos mueva interiormente. Buenos días. Nuestro canto de la entrada es Caminaré. Está en el libro de Flor y Canto, el 537, 537, para que nos acompañen. Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Muy buenos días, bienvenidos todos a esta misa del domingo 15 del Tiempo Ordinario, 12 de junio de 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos ustedes. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos la gloria de nuestro Dios. Gloria al Señor.
Oremos. O God, who show the light of your truth to those who go astray, so that they may return to the right path, give all who for the faith they profess are accounted Christians the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ and to strive after all that does it honor. Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que han extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor, para las lecturas de la Biblia que la iglesia ha escogido para la misa de hoy. La lluvia hará germinar la tierra. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. Toda la creación espera la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Busca primero el
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. From Matthew's Gospel, on that day Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower. Una vez, entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas, le dijo, una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenía raíces, se sacaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos, 100 por uno. Otros 60. Otros 30. El que tenga oídos, que oiga. And Jesus spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path. Birds came and ate it up. Some fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep. When the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell upon thorns, and thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich ground and produced fruit, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear la palabra del Señor. Tome asiento, por favor. So, here we are. Comenzamos, como siempre, ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of God, a la mayor gloria de Dios. Y puse esa homilía bajo la categoría de discipulado. El discipulado. Y el regalo de Dios de la tierra fértil. El regalo de Dios de la tierra fértil. Una señora entró en una ciudad muy famosa, esa ciudad, for mucho viento, mucha lluvia. So a lady went to a city very famous for wind and rain. Y después de varios días se frustró. After a while, several days, she got a little frustrated. Y se encontró con una niña y preguntó, ¿siempre lluvia aquí? ¿O hay otros días del sol? Y la niña respondió, yo no sé, yo solamente cumplí 6 años de edad. So the woman comes to one stage, she runs into this little girl. She says, does it always rain here? Or are there any days when it's sunny? And the little girl says, I don't know, I'm just 6 years old. So muchas imágenes en esta parábola del sembrador, wonderful images in this image of the parable of the sower, the seeds. So, tierra con la lluvia, the rain coming on. Northwest, I can't regard in the Navy. So we're in the Northwest, got to put a little snow into that parable. El sembrador. So that's one sowing the seeds. So bonito los imágenes y la tierra fértil, so fertile land, and becoming fruitful. So, en los últimos años, la Iglesia nos ha recordado regularmente que el tema de cuidado del medio ambiente es una parte importante de nuestro compromiso cristiano por la justicia. So the Church has regularly reminded us that the issue of caring for the environment is an important part of our Christian commitment for justice. Más recién, la Carta Apostólica de San Papa Francisco. So most recently, the apostolic exhortation of Pope Francis on Laudato Si.
Se nos ha recordado que mientras la tierra nos ha sido confiada como mayordomos, we've been reminded that while the earth has been entrusted to us as stewards, para ser preservado también se entrega en nuestras manos para que se desarrolle de tal manera que haya una tierra productiva para que las generaciones futuras hereden. So it's given to us to be preserved. It's also given to our hands to be developed in such a way that there'll be a productive earth for future generations to inherit. Probablemente significa, this probably means that we must limitar nuestro consumo, limit our consumption, cambiar nuestras prioridades en materia de energía y comercio, change our priorities in regards to energy and trade. Mostrar al tercer mundo el camino para desarrollar industrias ecológicas. Show the third world the way in developing eco-friendly industries. La mayoría de nosotros ya sabemos que no podemos seguir como estamos, con demandas cada vez mayores e insostenibles en nuestro planeta. So most of us know we cannot keep going as we are, with ever-increasing unsustainable demands on our planet. No tiene sentido que ninguno de nosotros llore por la desaparición de nuestro entorno en el futuro, si no estamos haciendo nada para ayudarlo ahora. There's no point of us crying over the demise of our environment in the future if we're not doing anything about it right now. Cada pequeña cosa que hacemos para recordarnos a nosotros y otros los problemas is importante. So every small thing we can do to remind us, remind others of these issues is very important. Por ejemplo, reciclaje, recycling, usando nuestros autos menos, using our cars less. El sembrador. Bonito esta imagen. Las parábolas se pueden interpretar in varias maneras. We can interpretate parables in different ways. So parables are there to make us think in otra manera. So las parábolas se hacen para hacernos pensar en otra manera. Y por eso tienen varias maneras de interpretación y en varias situaciones. Y obvio Jesús tenía interpretaciones para su época y para nuestra época. Pero también se puede extender para situaciones más concretas de cada época. So with parables, Jesus gives us parables to make us think. And uses concrete imagery from daily life. And all, for particular situations, but also they are there that we can use them for the situations of each era, each generation. Y la tendencia es pensar, okay, ¿en qué grupo estoy? ¿En cuál grupo estoy yo? Yo sé, el buen grupo, por supuesto, siempre decimos sobre nosotros. So, tendency to think, well, who's in the good group? I mean, I'm in the good group, but who else and who's in the bad groups? Let's not do that part. Okay. Pero, ¿cómo respondemos a las noticias de la degradación de nuestro medio ambiente? So how do we respond to the news of degradation of our environment? Somos tierra fértil? Are we fertile soil? Las rocas en el camino. Se brota algo, pero no va a durar. Y no hay espacio para mucho más plantas. So there we are. There's a plant trying to grow up in the rocks. There's not going to be room for any others. It's not going to last. It's too rocky there. Esa parte de la parábola se puede aplicar a la persona que no es receptivo a escuchar nada que puede exigir un cambio en su estilo de vida o una disminución de su comodidad. So that can be the person who's not receptive to hearing anything that might demand a change in their lifestyle or a lessening of their comfort. The semilla en las espinas, the seed that gets choked out by the thorns. Oh, you see, medio ambiente es importante, pero hay tantos otros temas que, difícil prestar atención a todo. No puedo hacer todo. No puedo, la difícil situación de la tierra no puede arreglarse en nuestra conciencia o simpatía. Oh, the thorns, well, it gets in there, but then it competes with so many others for attention. I can't deal with it all. I just can't deal. And so the plight of the earth is not able to take root in our consciousness or sympathies. The seed and the thorns.
Y en la buena tierra, in the good earth, fructífero, fruitful, bonito, da vida. Eso representa las personas. Encuestas recientes y nuestro propio sentido de los cambios ambientales significa lo que dicen los expertos, cae en suelos fértiles. So recent surveys, our own sense of environmental change means that what experts say falls on fertile soil. Ese grupo quiere hacer todo lo posible para ver que la tierra sigue dando frutos durante tantas generaciones como Dios quería. This group wants to do whatever it can to see that the earth continues to bear fruit for as many generations as God intends. Oh, tendrá que esperar la próxima generación que tendrá nuevas habilidades para solucionarlo. No. They're not saying it'll have to wait for the next generation. We'll have new abilities to fix it. Volvemos a la Biblia. La Biblia habla mucho sobre la agricultura, muchas imágenes, y el cuidado de la tierra como regalo de Dios. So the Bible talks a lot about the gift of the earth. There's so many agricultural images in it. En capítulo 1, versículo 27 y 31 de Génesis, Dios crea al hombre y la mujer, y después pone el hombre y la mujer sobre toda la creación, y deberían cultivar la tierra, hacer la tierra fructífera, no destruirla. So God creates men and women, and then he puts them over all of creation, and he says, be fruitful, multiply, cultivate the earth, make it fruitful. Don't destroy it. Don't wear it out. No es por nada que en la lista de los pecados capitales, avaricia se destaca. So it's not for nothing that the sin of greed stands right out there on the list of the capital sins. Muchas veces explotamos la tierra por avaricia y destruimos el regalo de Dios. So many times we destroy the earth for more profit and greed. We destroy God's gift of the earth. Católicos, nosotros creemos que el pan y el vino de la Eucaristía, que decimos consume el fruto de la tierra y la obra de las manos humanas, se transforman en Cristo presente entre nosotros. We believe that the bread and the wine of the Eucharist, which we say are the fruit of the earth and the work of human hands, are changed into Christ present among us. Que estos dones eucarísticos arraigados en nuestro suelo efectúen en nosotros un cambio que nos permite tener oídos para escuchar el gemido de la creación, ya que nos exige ser sembradores cuidadosos y segadores responsables. So may this Eucharistic gift, may these Eucharistic gifts rooted in our soil effect in us a change that might enable us to have ears to hear the groan of creation as it calls for us to be careful sowers and responsible reapers. Que nuestra lucha por la justicia siempre tenga en cuenta el cuidado que requiere nuestra tierra para que tengamos un planeta productivo para transmitir a nuestros hijos y hijas. May our stand for justice always take into account the care our earth requires so that we have a productive planet to hand on to our children. Por la manera que elegimos vivir ahora, by how we choose to live now, podemos dárselos en mejor forma de lo que lo encontramos. May we hand it on to them in better shape than we found it. El regalo de Dios, de la tierra fértil, God's gift of fertile ground. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe con el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Cree en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Cree en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Muy bien. Juntamos nuestras voces en oración. Oremos al Señor que siembra y cosecha para que los hombres y mujeres puedan acoger con entusiasmo su palabra y responder a su llamado urgente. Y la respuesta, Señor, escucha a tu pueblo. Todos, Señor, escucha a tu pueblo. Comenzamos con el pedido del Santo Padre para este mes. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidos por los estados. Por eso roguemos al Señor. Y la intención de esta misa, no hay intención de esta misa, por un mayor amor por la palabra de Dios, para que podamos hacer espacio en nuestras ocupadas vidas, para permitir que la palabra de Dios nos desafíe y nos pode, para que podamos dar frutos abundantes. Oremos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por todos los que comparten la palabra de Dios, predicadores, maestros, padres y madres, escritores, que anuncien fielmente la misericordia de Dios para que todo el mundo encuentre al Dios vivo. Oremos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por el valor de compartir nuestra fe a través de historias, para que podamos ofrecer a otros la alegría de llegar a conocer el amor de Dios al compartir la historia de nuestro viaje con Dios. Oremos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por la libertad de todo lo que esclaviza nuestros corazones, en particular las preocupaciones financieras y las ansiedades, para que podamos permitir que la palabra de Dios nos fortalezca, profundicemos nuestra confianza en Dios y nos liberemos para vivir como hijos e hijas de Dios. Oremos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por el mundo creado, para que podamos promover el respeto por la creación de Dios y cooperar con el plan de Dios a medida que la creación se realiza. Oremos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Oremos para que sigamos con la lucha contra el racismo en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso roguemos al Señor. Por los recién fallecidos, por Peter Aguirre, por Graciela Cerda, por Victoria Vigil, por Elisa García, por Cristóbal Cruz, por Roberto Ibarra,
por Teresa Alcala. Oremos al Señor. Señor, que tu palabra no retorne a ti sin que tu voluntad se cumpla en nosotros. Y que estas nuestras súplicas no retornen a nosotros sin que tú las hayas escuchado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, para el mensaje de mayordomía. Quisiera hablar un poco sobre las misas. Soy muy agradecido a nuestro equipo que hace las grabaciones y edita y sube los programas al internet. Pero como Cristian Martínez en su presentación hace 2 semanas les dijo, van a necesitar $5,500 para reemplazar el equipo cuando yo salgo. Hasta ahora hemos recibido donaciones de $668. $668. Gracias por su generosidad, pero a la vez tenemos mucho adelante para llegar a esta meta. Con las mesas, me reuní con unos líderes de los consejos el martes. Y lo que veo para el futuro, aún si hay una vacuna, entra en la población en etapas. Digamos que descubren, y no sabemos, descubren por el 1 de octubre no puedes ir a Walmart o Safeway para tener una vacuna. Va a durar varios meses para entrar. Entran unas poblaciones, grupos escogidos, por ejemplo, equipos médicos, personas en mayor riesgo, y hacen pruebas en cada etapa. Estamos con misas por YouTube, yo creo por 1 año y medio, tal vez 2 años. Muy importante si quieren seguir recibiendo estos misas por YouTube, que lleguemos a esta meta de $5,500. Hemos hecho medidas en la iglesia. Seguros han escuchado que el gobernador, jueves pasado, nos ha puesto a 1.5. Eso significa que las iglesias pueden tener servicios adentro hasta 200 personas o 25% de su capacidad máxima. ¿Y cuál es la opción más baja? Para nosotros, la opción más baja, tenemos que escoger la opción más baja. Es 25% de capacidad. Dejando distancia social, podemos poner 80 y pico personas en la iglesia en cada banca, pero las bancas demasiado juntos, cada segunda banca es lo que podemos usar. Solamente 40 personas podrían entrar en la iglesia para una misa. Eso no va a haber una inundación de feligreses en misas. Mi prioridad es mantener la parroquia juntos, tanto como posible. Por eso estamos presentando las misas con los coros y los lectores que ustedes están acostumbrados a ver en cada misa en su horario preferido. También seguimos con las misas en el aire libre. Los fines de semana ya no necesita boleto para entrar, no tiene que inscribir por internet, pero tiene que llegar con una hoja con el nombre de cada persona en tu grupo, con número telefónico, correo electrónico si tienen, y dirección. Eso tenemos que guardar para el Departamento de Salud. Si hay un brote de coronavirus, tenemos que ponernos en contacto con ustedes. No necesita ticket o boleto, no necesita inscribir, pueden venir a las misas los fines de semana, ahora a llegar así nomás, pero necesito una hoja con esos datos. Nombre de cada persona en el grupo, número telefónico, correo electrónico, dirección. Muchísimas gracias por su generosidad y seguimos con la preparación de las ofrendas. Y
este mensaje. Para el canto de ofertorio, para la preparación de ofrendas, vamos a hacer Entre tus manos. Entre tus manos está en el libro de Flor y Canto 671, 671. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Receive, O Lord, the sacrifice of conciliation and praise, and grant that cleansed by its action we make offering of our heart pleasing to you. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que purificados por su eficacia podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestra deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre.
redimidos por su sangre en la cruz y marcados en el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 Señor del universo, Señor del universo, heaven and earth, heaven and earth full of your glory, are full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. bendito el que viene, Bendito el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. You are indeed holy to be glorified, O God, who love the human race and always walk with us on the journey of life. Blessed indeed is your Son, present in our midst when we are gathered by his love, and when as once for the disciples, so now for us he opens the scriptures and breaks the bread. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques los dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en la cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, a víspera de su pasión, en la noche de última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. when we eat this bread, When we eat this bread drink this cup, and drink this cup, we proclaim your death, we proclaim your death, anunciamos tu muerte, anunciamos tu muerte. Therefore, Holy Fathers, we celebrate the memorial of Christ, your Son, our Savior, whom you led through his passion and death on the cross to the glory of the resurrection, and whom you have seated at your right hand. We proclaim the work of your love until he comes again, and we offer you the bread of life and the chalice of blessing. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. By our partaking of this mystery, Almighty Father, give us life through your Spirit. Grant that we may be conformed to the image of your Son, and confirm us in the bond of communion, together with Francis our Pope and Joseph our Bishop, with all other bishops, with priests and deacons, and your entire people. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Grant that all the faithful of the Church, looking into the signs of the times by the light of faith, may constantly devote themselves to the service of the gospel. Concédenos estar atentos a la necesidad de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Keep us attentive to the needs of all, that sharing their grief and pain, their joy and hope, we may faithfully bring them the good news of salvation and go forward with them along the way to your kingdom. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dalos la plenitud de la vida y la resurrección. And grant to us, when our earthly pilgrimage is done, that we may come to an eternal dwelling place and live with you forever. And there in communion with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse,
with the apostles and martyrs, with all the saints. We shall praise and exalt you through Jesus Christ, your Son. Through him and with him, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 aleluya. Amén, 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 aleluya. Amén, 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 aleluya. Amén, 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 aleluya. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ni con su espíritu. Dense fraternamente la paz sin tocar. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ten piedad De nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo os guarden para la vida eterna. Amén. Para comunión vamos a hacer tu cuerpo y sangre. Está en Flor y Canto 601, 601. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad,
Señor. Alguien que coma ese pan ya nunca más morirá. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effects upon us may grow. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente en este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor, para los anuncios. Nuestra oficina parroquial está cerrada para visitas en persona, pero continuaremos contestando llamadas y correos electrónicos durante las horas de oficina. Nuestras horas de oficina son de martes a viernes, 2 p.m. a 7 p.m. Estamos cerrados sábados, domingos y lunes. No olvide que transmitimos nuestra misa diaria a través de YouTube de lunes a viernes, en inglés a las 9 a.m. y en español a las 10 a.m. También en nuestro canal de YouTube tenemos 60 segundos de oración con el Padre Tomás todos los días, de lunes a viernes a las 9 p.m. El banco de comida de la parroquia abrirá de nuevo el 16 de julio de 2020 para recoger afuera. Actualmente ofrecemos misas en el aire libre para el fin de semana atrás del banco de comida de la siguiente manera. Sábados 7 p.m. en inglés y 8:30 p.m. en español. Domingo 7 p.m. y 8:30 p.m. en español. Boleto no es necesario. Mensaje a la comunidad del Distrito de Salud. Quédese en casa cuando pueda y esperemos las carnes asadas y celebración con su familia para mantenerlos a salvo. Nunca se sabe dónde está el virus o si lo tiene. Entonces, cuando salga de casa, lleve desinfectante para manos y use una máscara, un pañuelo, una bufanda, una camisa, cualquier tela que pueda hacer una máscara. Cuando estés cerca de personas que no viven contigo, mantente a 6 pies de distancia y usa una máscara. Practica una buena higiene todos los días, lávese las manos con frecuencia para mantenerlas limpias, cubra su tos con un pañuelo y limpie todo lo que toque. Si se siente enfermo, quédese en casa, no vaya a trabajar enfermo. Y si se hace la prueba del COVID-19, quédese en casa hasta que obtenga sus resultados. Mantengámonos a salvo. Obtenga más información en yakimajuntos.org. Gracias. Gracias a ti. Gracias a su hijo con el video aquí, Mateo, y gracias a Andru. Zepeda, muchísimas gracias. Su mamá acaba de llegar. Gracias, José, Vilcapoma, Israel, por el grupo de música. Muchísimas gracias a este grupo. Y gracias a ustedes por estar con nosotros.
Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros, permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos para amar y servir Demos gracias a Dios. y cuidar el medio ambiente. Gracias. Para el canto, el de salida, vamos a hacer Con Amor Jovial. Está en Floricanto en el 685 para que nos acompañen. Con amor jovial te glorificamos, tu cariño ha sido evidente ayer. Y al trabajar juntos mano a mano, compartimos sueños del plan celestial. Siempre fieles a tu amor, traeremos tu reino a luz. Embajadores del reino de Dios, cada individuo importa en el plan, mezcla divina que eleva su voz y anuncia tu salvación. Con amor Jovial, te glorificamos, tu cariño ha sido evidente ayer. Y al trabajar juntos mano a mano, compartimos sueños del plan celestial. Siempre fieles a tu amor.